Hola amigos, buenas noches. Otra vez acá haciendo la posada, como siempre con mi compañero Nahuel. Hola Nahuel, ¿qué haces? Hola, Lean, ¿cómo andás vos? ¿Todo bien? Muy bien, acá contento de estar hoy recibiendo a un amigo que recién estábamos hablando fuera de cámara y parecía que estábamos los tres en un bar. Los cuatro, porque estaba Sí, sin duda. Edgardo también. Sin duda. Y yo que dije que me iba a buscar un jugo. Soy bastante desastroso. Sí, Pero sí, bien, bien, bien. Esta posada que arrancó, recordemos que arrancamos tomando cerveza en aquel momento. Está bien que hace frío sí, ahora, ¿eh? sí. Pero bueno, hemos avanzado mucho. La verdad que muy contentos por los progresos que hemos tenido. Y además que nos potencia y nos da ganas de hacer esto, la repercusión, los seguidores que estamos teniendo, la gente que mira las charlas, y por eso pensamos puntualmente desde el centro hablar de temas que se tienen que hablar, y por eso está con nosotros Cristian, ¿no? Sí, vamos a saludarlo a Cristian desde Mar del Plata. Cristian Rodríguez Bueno, Iglesias, hola Cristian. Hola buenas Cristian. tardes amigos. Gracias por esta invitación que me honra. Saludamos a todos los amigos que nos siguen por YouTube. Acá en la Posada Errante, que es un ámbito ya obligado, ¿no? De todo buen católico que quiera formarse, ¿eh? Visitar este canal de YouTube y encontrar a tantos expositores de nivel acá, ¿no? Por eso, fuera de cámara les decía acá a los muchachos, son medios corajudos de haberme invitado, pero bueno, acá aceptamos en honor a la amistad y a la confianza que tenemos, aceptamos compartir este lugar. Como diría un amigo mío, con temor y temblor, pero acá estamos, bueno, acá estamos, gracias. Bueno, no, gracias a vos y mirá, tranquilo porque vamos a seguir esta conversación de bar que estábamos teniendo. Bueno, me preguntaste cómo llegamos a esta situación, ¿no? A esta degradación, usaste creo la palabra. Eh, Sí, sí, así dije. O una deformación o degradación del ámbito universitario. bueno, creo que no hay una única causa, sino que las causas son varias, aunque sí me animaría a englobarla en una frase, ¿no? En una frase. Yo diría que llegamos a esta deformación por un proceso de varios siglos, y que yo denominaría revolución anticristiana, sin más. Pero no es una idea mía esta, ¿no? De la revolución anticristiana. En realidad, no, que Dios me libre de ser un innovador en esto, ¿no? O de tratar de ser original. Nada de lo que digo es original, lo han dicho otros mejor que yo. Eh, pero bueno, ahora me tocó a mí poder decirles algo, pero hay mucha gente y en Argentina muchos maestros que han desarrollado estos temas con excelencia, ¿no? Con excelencia. Pero bueno, esta revolución anticristiana viene de muchos siglos. Yo diría hay tres momentos clásicos que señaló el Papa Pío XII allá por la década del 50, creo que un mensaje del año 52, donde dice, cuando habla de los enemigos de la iglesia, habla de los que gritan, ¿no? La iglesia no, Cristo sí. Después dice, Cristo no, Dios sí. Y finalmente, ni la iglesia, ni Cristo, ni Dios. Bueno, esos gritos de los que habla el Papa Pío XII se pueden identificar claramente en un proceso histórico de por lo menos 5 siglos. ¿Eh? Diríamos que el puntapié inicial más potente fue la revolución luterana. ¿Eh? Y digo revolución y no reforma porque en realidad fue una revolución, no fue una reforma. Además, la reforma en la Iglesia Católica ya se había hecho. Y él mismo dice que
Lutero dice que él no está en contra de las costumbres. Vieron que la versión más conocida de Lutero es que se rebeló contra las costumbres. Él dice que no está en contra de la doctrina. O sea que es otra cosa lo que viene a hacer Lutero. No es un reformador de las costumbres, es un revolucionario que quiere destruir la doctrina. Así que la vamos a llamar con toda propiedad revolución luterana. Bueno, ahí al querido compañero doctor Mario Camponeto, compañero en el Centro Piper, camarada y pilar del Centro Piper, que veo un saludo, le mando un abrazo enorme, porque mucho de lo que sabemos bien se lo debemos a él, y lo que sabemos mal es de cosecha propia. Gracias, Mario, por estar también acompañándonos. Decíamos entonces que esta revolución luterana tiene como característica que por primera vez, dice el historiador Joseph Lorz, en 1500 años de cristianismo hay un nuevo modo de ser cristiano, un nuevo modo. Es decir, durante un milenio y medio hubo siempre una forma de ser cristiano. Y a partir de ahora se inventa una nueva. Una nueva. Es revolucionario. ¿De qué trata esta nueva forma? En que yo puedo ser cristiano sin iglesia, sin pertenecer a la iglesia que Cristo fundó. Es una primera caída, digamos, que afecta a nuestra civilización, a nuestra cultura occidental. Una segunda caída, diría que es la Revolución Francesa atizada por la masonería. Hay relaciones muy importantes entre la masonería y el protestantismo, porque la masonería nació en Londres y los primeros masones eran protestantes. Así que no es extraño que tengan relación. Pero en la Revolución Francesa, preparada perfectamente por la masonería, da un paso más. Ahora dice, Cristo no. Lutero dijo, la iglesia no. Ahora la Revolución Francesa dice, Cristo no. Dios es una cosa impersonal, un deísmo. Dios, el arquitecto universal, como le gusta decir a los hermanos 3 puntos. Bueno, esto es otro golpe a la cristiandad y a la cultura occidental, porque ahora no solamente negamos a la iglesia, sino la divinidad de Cristo. Y Cristo es uno más, entre otros. Parece muy de moda esto, ¿no? Suena bastante actual. Cristo es uno más, ¿no? Pero no, que no se le ocurra hacerse el dueño de la verdad. Cristo no es la verdad. Incluso esto tristemente dicho por los cristianos. Los cristianos progres, los cristianos modernos, los que quieren quedar bien con todos. Que no lastimemos ningún oído diciendo que Cristo es la verdad. Entonces se acomodan un poquito, ¿no? Una tercera caída, y que está en línea directa con esto, sería la Revolución Rusa, la Revolución Comunista, la Revolución Bolche, porque ahora hay una triple negación, es decir, que de alguna manera reúne las dos anteriores y le agrega la última, la terminal, ¿no? No a Dios, Dios no existe, Dios es un invento. Ni iglesia, ni Cristo, y ahora ni Dios. Aunque debemos decir que la revolución por excelencia es la francesa, ¿no? Como dice Gramsci. Gramsci dice que la madre de las revoluciones y el ejemplo siempre a seguir es la Revolución Francesa. ¿Y por qué llamamos revoluciones a esto? Bueno, la palabra revolución tiene muchas acepciones, pero una acepción importante es dar vuelta, digamos, revolución, ¿no? Dar vuelta, poner al revés, poner patas para arriba, ¿no? Dar vuelta a las cosas. Bueno, en este sentido
lo decimos. Sin dudas, Membiel en nuestro país habló de la revolución mejor que nadie, me parece, y hizo, con toda claridad, habló del sentido metafísico de la revolución, que no hay que perder de vista porque es lo más importante en este tema que desarrollamos. Membiel dice que una revolución en el sentido metafísico es una rebelión de lo inferior contra lo superior para hacer prevalecer lo inferior. Así que esta idea que Membiel ha explicado tan bien, el padre Julio Membiel, nuestro querido y admirado padre Julio Membiel, es crucial para poder entender esto que estamos describiendo. Esta caída es estrepitosa y marca una tendencia mundial, que nosotros la podemos ver, la podemos tocar, la podemos escuchar, la podemos escuchar en los claustros universitarios. Hay un impacto de esto sobre todo el mundo, incluso sobre la vida de los creyentes. Cuando vivimos como si la iglesia no fuera necesaria para la salvación, ¿no? Estamos dentro de la revolución luterana, entonces promovemos el falso ecumenismo, poner a los herejes y a los cristianos al mismo nivel. Es más, los herejes se arrogan el título de cristianos, ¿no? Los herejes dicen que ellos son los cristianos. Y nosotros, los católicos, fundados por nuestro Señor Jesucristo, la iglesia fundada el Viernes Santo, nacida del costado de Cristo, y que empezó su misión evangelizadora el día de Pentecostés, y que sin interrupción tenemos una pléyade de santos y de héroes que han defendido la doctrina, sobre todo en los primeros siglos, ¿no? Las controversias cristológicas, por ejemplo, ¿no? La Iglesia ha defendido la divinidad de Cristo, la divinidad del Espíritu Santo, la divinidad del Padre, el misterio de la Santísima Trinidad. Cuánta tarea, pero hay que escuchar a los herejes decir que ellos son cristianos, no nosotros, que nosotros no sé qué emperador nos inventó y qué sé yo, cuando ellos viven de la doctrina que nosotros hemos cosechado, del Evangelio y de la sangre de los mártires. Pero sigamos entonces un poquito más. ¿Cómo impacta esto? Con un falso diálogo ecuménico, poniendo a la iglesia como una más y negando que la iglesia sea necesaria para la salvación. Y también como si Cristo no fuera el único verdadero Dios, y entonces viene el falso diálogo interreligioso, que es el segundo aspecto que impacta de lleno en la iglesia. Y finalmente, viviendo los cristianos como si Dios no existiera, por lo menos en una especie de ateísmo práctico. Es decir, que estas tres revoluciones han impactado en la cultura occidental, pero también en la iglesia. Y en la iglesia han hecho mucha mella. Y a esta situación que ya es delicada, ¿no? Porque Chesterton dice que cuando, más o menos así, ¿no? La digo de memoria, cuando se deja de lado lo sobrenatural, no queda lo natural, queda lo antinatural. Y es lo que está quedando. Y yo agregaría a esta versión clásica de la revolución anticristiana, agregaría un cuarto elemento. Dicho sea de paso, esto lo aprendimos nosotros en el Centro Piper de la mano del queridísimo padre Alfredo Sáenz, un grande en Argentina, un heredero de la mejor tradición del padre Castellani y del padre Membiel, a mi criterio, por supuesto, que esto no es dogma de fe, a mi criterio me parece uno de los grandes hombres que ha dado nuestro país. Agregaría un cuarto elemento, que es la revolución sexual, porque en esto se engarza algo complejo que no es solamente, que ya es grave, ¿no?
separar la procreación de las relaciones sexuales, que eso ya tiene mucha tela para cortar, sino esto de rebelarnos contra nuestra naturaleza humana. Y acá entra el tema de la ideología de género y sucedáneos. Es decir, digamos así, ante una imagen casi nietzscheana de la muerte de Dios que nos ha impactado, la muerte de Dios, Dios no muere porque Dios es Dios, es eterno, no muere, pero en el sentido de que el hombre ha matado a Dios en su corazón, se agrega un dibujo o una pintura aún más trágica, y para ello vamos a Foucault ahora, ¿no? La muerte del hombre, y es inevitable. A la muerte de Dios, efectivamente e inevitablemente le sucede la muerte del hombre. Y esta caída, esta pendiente, que hace que en este cuarto peldaño de caída nos rebelemos incluso contra nuestra propia naturaleza, ya, ¿no? Contra nuestra propia naturaleza. Bueno, eso muestra la degradación. Y esta degradación de nuestra cultura occidental, que habrá que ver si sigue siéndolo, ¿no? Occidental, o sea, greco-romana hispano-católica. Creo que en general la cultura hegemónica no es esta, así que cuando hablamos de la cultura occidental pongámoslo entre paréntesis, pero esta es la caída de nuestra civilización, llamémosla, la caída de nuestra civilización. ¿Y cómo no va a impactar esto si esto es lo que permanentemente se predica en los claustros universitarios? Todos los que han ido alguna vez a la universidad, han pasado por sus claustros, saben de lo que estamos hablando. Incluso, lamentablemente, en algunos casos, en claustros de universidades católicas. También ha sucedido esto. Esto ha impactado de lleno y de alguna manera por eso la crisis, y me atrevería a decir una última palabra, y es que esto ya no es una crisis, porque la crisis se debe dar en un periodo de tiempo más o menos corto, y hay que salir para que sea una oportunidad, porque acá viene el versito de las crisis que son para crecer y qué sé yo, está bien, pero eso es cuando dura un tiempo más o menos acotado. Cuando la crisis se estanca, permanece y se acrecienta y se hace cada vez más difícil, creo que ya no se puede hablar de crisis, sino más bien de decadencia. Lo que yo entiendo, a mi humilde entender, lo que creo es que estamos en una situación de decadencia de la cultura, de la civilización de nuestro tiempo. Estamos en decadencia. Y esa decadencia es para todos, ¿no? Para creyentes y para no creyentes, para universitarios y no universitarios. Y en esta degradación, y desde esta degradación, bueno, tendremos que hacer algo, ¿no?